así es, chicos, como continuaremos con la siguiente clase, bueno, con retomando el tema de la guerra de reforma, una vez dada la introducción, los aprendizajes, la forma de evaluación, el eje y todo lo demás, chicos, vamos a empezar así de lleno ya con lo que es la guerra de reforma, ¿no? Entonces saqué dos cuadernos y en el centro me van a poner PRD. Ajá, me van a poner en su cuaderno en el centro el título Guerra de Reforma. Y ahora van a pasar uno por uno o me van a decir desde su lugar un concepto, una palabra o un personaje que se les venga a la mente con alguna de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 letras. Es decir, un concepto con la G, un concepto con la R, un personaje con la A, un personaje con la E, un lugar con la R, ¿ok? Entonces me van diciendo uno por uno que anoto yo, para que sí vamos armando lo que ya vamos sabiendo, ¿no? Lo que ya conocemos de este tema. Ok, de ese lado, muy bien, con la letra E podemos armar igual. No es necesario que empiece con la letra, sino puede ser esta letra la letra intermedia. Por ejemplo, podemos poner aquí Benito, porque por el expresidente Benito Juárez. Muy bien, obviamente ya lo dije, ¿no? Juárez, Juárez. Ok, muy bien. Otra participación más. Otra, chicos, a ver que le robe la E. La J que diga. Ajá, exactamente, muy bien, duró. Sí, así es, recordemos que también esa guerra duró 3 años. Otra participación, chicos. Exactamente, tuvo que ver en esta parte, sí, varios estados, de hecho toda la república participó. Sin embargo, hubo algunos estados clave que hicieron que la guerra hiciera un golpe más fuerte para el contagio. Uno de esos estados fue, como lo mencionaron de lado, fue Veracruz. Pero ya lo pusimos con E, vamos a ponerle Veracruz. Ahí tenemos Veracruz, muy bien. ¿Por qué? Porque recordamos que ahí fue donde gobernó, donde fue presidente ya electo por la Constitución, Benito Juárez. Puede ser. Muy bien, exactamente. Tenemos a la otra parte ya, al jefe conservador, que su nombre bien ya lo dijeron por ahí. Su lo Así es, Félix Zuluaga, recordemos el presidente del partido. Todavía no eran partidos como tal, ¿verdad? Pero lo tomaremos como que sí lo eran. ¿Por qué? Porque tenían diferentes ideologías y una diferente forma de querer gobernar al país. Por lo tanto, el jefe de esos conservadores sí fue bien. Félix, nos falta aquí Félix Zuluaga. Muy bien, me parece muy bien. Otra participación más, chicos, que me quieren decir. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más me pueden decir? De la guerra de los 3 años o de la guerra de reforma. Posiblemente no. El país donde fue, pues fue país aquí.
En México, pues sí, porque esto ocasionó un antes y un después. Ah, en fin, es lo que les estaba diciendo y no se daban cuenta. Liberal, no ponemos liberal. Li... Lo ponemos para abajo ahora, ¿no? B... Liberal, porque recordemos que las liberales y exactamente muy conservadores. Aquí tenemos la R, la vamos a agarrar una de estas para que no se nos amontone mucho. Conservadores. Ahí no es la O, ¿verdad? Conservadores, muy bien. Igual si queremos podemos agarrar ya de estas letras que tenemos de este lado. No importa que tenga que ser en vertical, podemos agarrar estas letras en horizontales. A ver si alguien me puede decir, por ejemplo, una chicos que vaya en horizontal, que no sea en vertical. Tenemos la D, la S. Dijimos, ¿sabes qué letra agarramos? Ya tenemos aquí Zuluaga, Benito Juárez. Muy bien, ¿eso por qué? Porque tenemos diferentes ideologías, tenemos diferentes formas de gobernar. Muy bien. A fin de cuentas, ya sea la forma constitucional o federal o una manera monárquica. Y también tiene que ver mucho eso, ya lo dijeron muy bien, buena participación. Sería constitución. Muy bien, chicos, lo copiamos y van a la par que yo, chicos. Entonces miren, lo copiamos y enseguida pasamos a la siguiente actividad, ¿ya lo copiaron, chicos? ¿Sí? Vale, borro. Y ahora, para que entendamos un poco más esto, debemos entender cuáles eran las diferencias, creencias, ideologías, por qué eran tan diferentes estos dos grupos, tanto de liberales y bueno, para conocer un poco más acerca de liberales y conservadores, les voy a presentar a continuación un video por ahí de 5 minutitos, un poquito menos, para que nos explayemos, para que profundicemos más sobre lo que significan estos, ¿no? Liberales y conservadores, ¿va? Entonces, chicos, les dejo el video y una vez lo vemos, pasamos con la siguiente actividad, ¿va? Enseguida, bueno. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de la diferencia entre los liberales y los conservadores durante el siglo XIX en México. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar a México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, ideas diferentes, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se les ha considerado como partidos políticos sin que lo hayan sido formalmente.
Para que entendamos mejor la diferencia entre el grupo liberal y el grupo conservador, definamos qué es el liberalismo. El liberalismo puede definirse como la filosofía política, la cual promueve una serie de libertades para el ser humano en los asuntos económicos, sociales y políticos. Mientras que el conservadurismo favorece la preservación de algunos tipos de gobierno y de sistemas económicos. En el México del siglo XIX, los liberales querían una nación con ciudadanos, con individuos iguales ante la ley, con derechos políticos y garantías individuales, donde a través de la democracia los ciudadanos eligieran a sus representantes o gobernantes, donde exista un presidente que sea electo democráticamente. En pocas palabras, los liberales buscaban liberarse del antiguo sistema de gobierno de la época del virreinato de la Nueva España. Los liberales veían a la Iglesia Católica como un vestigio, como una reliquia, un resto de la época colonial. Recuérdalo bien, alumno y alumna, los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática con una división de poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Algunos de los personajes liberales más reconocidos en la historia de México son Benito Juárez, José María Iglesias, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz, entre otros. Los conservadores querían una nación gobernada por un monarca católico europeo. El proyecto de los conservadores retomaba las ideas de la República Centralista de años atrás. Esta forma de gobierno pretende que los poderes recaigan en una sola persona que controla todo el país. Los conservadores pretendían que la única religión que se debería de practicar en México fuera la religión católica. Los conservadores rechazaban por completo un modelo de república representativa y federal con libertad de pensamiento y expresión porque consideraban que era una forma de gobierno importada desde afuera. En esta tabla estamos observando características tanto de los liberales y los conservadores. La característica en lo que concierne a la forma de gobierno deseada por parte de los liberales consiste en una república gobernada por un ciudadano mexicano, mientras que los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Es decir, los liberales buscaban liberar, los conservadores buscaban conservar una forma de gobierno. Los principales objetivos de los liberales eran desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley, mientras que los conservadores prohibían la existencia de otra religión diferente a la católica. Algunas propuestas de los liberales son cambios en la educación y la libertad de expresión, establecimiento del registro civil. Por su parte, los conservadores querían mantener los privilegios de la iglesia, del ejército y de los terratenientes. Hasta aquí el video de hoy, alumno y alumna. Ok, bien, y una vez que ya vimos este video, vamos a pasar a lo fuerte, ¿no? Algo que nos va a hacer pensar. Recordemos que los liberales tenían ideas de liberar a la nación de la forma de gobierno que ya teníamos en ese momento, que era una forma todavía muy del tipo feudal, muy tipo 1600, ¿no? O sea, lo que queríamos hacer era liberarnos de las ideas eclesiásticas, de las ideas católicas. Queríamos liberarnos de la opresión, de la mala forma de gobierno, de que queríamos liberarnos de todos esos males que nos aquejaban a nosotros como pueblo. Y en cambio, los conservadores querían conservar justamente la forma de gobierno, la ideología, la forma de poder, cómo se distribuía la parte económica, cómo se distribuía la parte territorial, ¿no? Y justamente podemos anotar aquí varios puntos, pero ahora yo creo que cada uno de esos dos partidos, llamémosle de alguna
alguna manera tuvieron sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Sus lados, aquí lo notamos, sus lados aquí positivos y sus lados negativos. Aquí hacemos otra raya para la siguiente actividad. Así es, me copian esta pequeña tabla, así lo ponen, liberales conservadores y 4 casillas, una sea para positivos y otra para negativos. En los positivos obviamente vamos a poner 3 características, 3 conceptos o 3 ideas que creemos nosotros que sean convenientes para nuestra formación de nuestro estado, porque recordemos que ese es el eje temático, ¿no? Entonces, de una manera positiva en la que impactan estas ideas a la formación de nuestros estados. Por ejemplo, a mí se me ocurre de los liberales sería liberal, liberal al pueblo de la antigua forma de gobierno, que en ese aspecto era el totalitarismo, que se enfocaba en que el poder solo recaía y en una sola persona. Por ejemplo, algo positivo que yo le veo a los conservadores que querían conservar en ese aspecto que querían conservar los valores católicos, es decir, como el respeto, como el amor, como el compañerismo, todas esas cosas que nos influyen, que nos... Ay, se me fue la palabra. Que impacten de nosotros de una manera positiva en cuestión evangélica, en cuestión ideológica, cambien nuestras ideas, ¿no? De, a fin de cuentas, nosotros tenemos necesidades, y una necesidad es la necesidad espiritual. ¿Y cómo satisfacemos esa necesidad espiritual? Con la religión. Entonces, si nuestra religión es una religión de amor y de paz, probablemente hacemos unos buenos ciudadanos, ¿no creen? O si tal vez todos fuéramos ateos, no tuviéramos los mismos valores que tenemos con una religión, ¿no creen? Yo lo veo de esa manera. Obviamente tiene su lado bueno y su lado malo. Y obviamente en sus lados negativos, vamos a poner lo que no nos parece. A mí lo que no me pareció fue la expropiación de bienes. La expropiación de bienes. ¿Por qué? Porque para mí eso fue como que algo que no iba, ¿no? Algo que ya le pertenecía a la iglesia, algo que era parte cultural de la iglesia, algo que a la iglesia le pertenecía y que no correspondía al Estado quitárselo, porque al final de cuentas fue lo mismo, fue una usurpación del contenido cultural y también del contenido histórico. Y algo que a mí obviamente no me gustaba de los conservadores era, que no me gustaba de los conservadores, que tenían el dominio
Dominio de instituciones, pero instituciones ¿en qué aspecto? Instituciones en el aspecto de que ellos tenían el control de los panteones, de los hospitales, de las escuelas, es decir, todas esas instituciones para el pueblo, para el público, destinadas para el beneficio de ellos, estaba dominado por ellos. Y digo dominadas, ¿por qué? Porque para ir a la escuela no podían ir a la escuela la clase obrera, iban nada más la clase conservadora, la clase monárquica, la clase alta, la élite. En los hospitales lo mismo, en los panteones lo mismo. Por eso viene el término petatear. ¿Por qué? Porque como no tenemos para pagar un panteón, ni modo, te movemos en un petate y te echamos a la zanja, ¿no? Y esos son los aspectos forzosos, me van a colocar tres. Yo ya les ayudé con uno. Obviamente no pongan esos, pongan diferentes, ¿no? Y aquí me van a poner me van a poner para ustedes cuál sería una forma de gobierno agarrando estas partes. Es decir, conforme ustedes vayan poniendo sus tres características de lo positivo que tiene cada partido, lo van a hacer una forma de gobierno. Ya la van a tener más fácil, así elaboran su conclusión. Es decir, mi forma de gobierno sería liberarnos del antiguo régimen, pero conservando los valores católicos o los valores que nos presenta la iglesia. Así, con los seis que tengan, los seis valores positivos, las seis características, me van a elaborar su forma de gobierno. ¿Sale? Pues bueno, una vez que ya hayamos entendido cuáles son las diferencias entre liberales y conservadores, pasamos de lleno a lo que fue la guerra de los 3 años o la guerra de reforma. Aquí le ponemos la guerra de reforma. La guerra de reforma empezó en el año de 1858. Recordemos que la constitución política, la segunda constitución, la de 1857, ya expedía la expropiación de bienes. Es decir, le quieren quitar bienes, le quieren quitar poder a la iglesia, poder al ejército. Y obviamente como ese grupo de conservadores que era comandado, aquí les presento la imagen de la guerra de reforma. Félix Zuluaga, recordemos que era del bando de los conservadores. Aquí lo ponemos. Zuluaga, entonces, con la constitución del 57, que le quería quitar todo el poder a la iglesia, al ejército y a la clase de élite, obviamente a esta clase, o en este caso a los conservadores, como no querían, como no les convenía, lo que hicieron fue pues entrar en conflicto, ¿no? Recordemos que los conservadores, lo voy a poner a este lado, quieren conservar justamente esta forma de gobierno, esa forma de no querer un presidente constitucional, sino todavía querer un presidente monárquico. Ellos no querían un presidente de aquí de México, no, ellos querían un presidente, o en ese caso un monarca europeo que tenga ideología católica. Entonces, este grupo de conservadores ya entra en conflicto con los
liberales. ¿Por qué? Por la Constitución del 57, donde pedía justamente quitarles todo este poder, ¿no? Pero en eso, como ya se veía muy cerca la guerra de liberales y conservadores, en ese tiempo, el que era el presidente de México, que fue este señor, Ignacio Comonfort huye de México, dejando a cargo en lo que esta constitución de 1857 marcaba que si el presidente se ausenta o muere de alguna manera, el que se va a hacer cargo va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese tiempo era, así es, Benito Juárez. Entonces, se hace presidente Benito Juárez. ¿Por qué? Por orden constitucional, porque así lo marca la Constitución. Pero como el régimen conservador rechazó totalmente la Constitución, asimismo también rechazó la presidencia de Benito Juárez y por tanto se proclamó también presidente Félix Zuluaga en el año de 1858. Entonces, México, ¿qué pasó? México se dividió en dos partes. Por una parte, el color rojo, lo pongo R, son los y en azul el país se dividió en dos, en liberales y conservadores. ¿Por qué? Porque tenemos ya hasta dos presidentes, ¿no? Aquí. Entonces, por una parte, Félix Zuluaga tomó la capital, tomó la parte céntrica de México, y por otra parte, Benito Juárez tomó lo que fueron los estados de Coahuila, Veracruz. ¿Por qué? Porque ahí estaba su gobierno, Oaxaca, Guerrero, Colima y Nayarit. ¿Para qué? Para que ahí se fuera formando su ejército. Entonces, esos dos personajes entran en una guerra que duró más o menos 3 años, que por cierto fue la guerra más sangrienta que tuvo el país, para que después de mucho tiempo, en el año de 1861, ganara el ejército liberal. El ejército liberal gana esta guerra de 3 años, llegando así a la capital, a la que hoy es la Ciudad de México. Benito Juárez llega a la Ciudad de México triunfante, llega ganando esta guerra. Y durante esta guerra se expidieron lo que fueron las leyes de reforma, en donde ella establecía que se le iba a quitar las instituciones públicas a la iglesia, la educación iba a ser para todos, ya no se iba a cobrar impuestos, porque también recordemos que algo que todavía estaba como que muy en pie era el encarcelamiento por deudas. Entonces, con las leyes de reforma iba a desaparecer eso. Y para que todo eso pasara, bueno, pasó todo eso y nos dieron algo que ya fue nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Entonces, con estas leyes de reforma también se expide el decreto de que se creará el registro civil. ¿Qué sería esto? El registro donde tengamos fe y validez
de nuestro nacimiento, nuestro matrimonio y nuestro fallecimiento. Entonces la iglesia no se va a encargar de eso, sino el registro civil. Además, esa constitución de 1857, junto con las leyes de reforma, establecían que México sería una nación donde existiría el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? De que cada mexicano escogería la religión que profesaría o no profesar ninguna, cosa que los conservadores no querían. Querían conservar que todos fuéramos católicos, y la constitución del 57 no. Querían quitar eso, y así fuimos formando lo que es nuestro Estado mexicano actualmente. Así como lo conocemos, así lo construimos por medio de varios, no solamente esta, sino varias guerras más, ¿no? Entonces déjenme quitar esto. Y vamos a pasar a la siguiente actividad. Entonces ustedes van a notar aquí en el centro, vamos a trazar un cuadro. En donde pongamos al centro el gobierno de Benito Juárez, y en las esquinas vamos a anotar lo que ustedes hayan creído que les dejó este gobierno. Es decir, las van a poner las ventajas de lo que para ustedes consideran que hubiera tenido la educación católica. De este lado me van a poner las reformas que a ustedes no les parecieron. De todas estas reformas que se promulgaron durante esta constitución, las que a ustedes les parezcan que no son las convenientes o que ustedes no hubieran establecido. Asimismo, me van a poner de este lado, permítanme. Aquí me van a poner más los de los beneficios de la influencia católica, y de este lado me van a colocar lo que fue las
van a analizar para ustedes cuáles son las desventajas de las leyes de reforma. Sale, chicos, y acabamos esta actividad y para salir al recreo. Bueno, eso todavía falta más para chicos, pero acabamos esta actividad, ¿va? Sale, chicos, gracias.